Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es movimiento circunferencial. Este movimiento sirvió muchísimo en los siglos más o menos 17 y en los siglos más o menos 17 y 16, ¿no? Donde en esos tiempos se estudiaba el movimiento de los planetas. Esa era más o menos la cuestión de esos tiempos, ¿no? De cuál era la dinámica del movimiento de los planetas. Y uno de los movimientos principales que se dio justamente fue cuando los planetas se movían de forma circular, ¿no? Como forma básica alrededor del Sol. Entonces, más o menos esa es la idea de movimiento circunferencial. Otra aplicación que se le da al movimiento circunferencial, por ejemplo, son, más adelante vamos a ver, hoy en día en los engranajes, en los motores, ¿no? Generar movimiento a partir de cuerdas que giran. Otra aplicación se ve también en el movimiento armónico simple, ¿no? Se puede explicar el movimiento armónico simple teniendo en cuenta este movimiento en particular. Antes de empezar lo que es en sí el tema del día de hoy, vamos a ver algunos conceptos previos que se describen en este movimiento. Entonces veamos acá, tenemos un cuerpo al cual yo voy a llamar partícula que se mueve, se le llama móvil, que tiene un caso particular, ¿no? Es un movimiento que se mueve justamente en una circunferencia. ¿Qué va a pasar? Este móvil se va a mover de un punto A hasta un punto B. En ese trayecto obviamente que se ha desplazado y ha recorrido una determinada cosa, como estamos viendo que es una circunferencia, nosotros le vamos a poner un nombre particular. Ha recorrido una longitud de arco. ¿Okay? Una longitud de arco, porque este tiene su centro. Ahora, vamos a definir algunas otras cosas. Sabemos lo que es móvil y sabemos también lo que es una longitud, en este caso una longitud de arco, cuyo símbolo le vamos a poner una letra S. Ese es el símbolo que el día de hoy nosotros vamos a poner a la longitud de arco. S. Bien, vamos a definir dos más. Uno de ellos, por ejemplo, es este angulito que gira cuando se traslada el móvil desde A hacia B. Ese angulito, al cual nosotros lo vamos a llamar, el día de hoy, lo vamos a definir como recorrido angular. Ahora, sabemos que cuando el móvil se mueve en una circunferencia tiene por definición su radio, ¿no? Un radio, ¿okay? Que es la longitud que va desde el centro de esta circunferencia hasta el borde, ¿no? Eso lo vamos a llamar radio. ¿Ya? Bien, por matemáticas sabemos nosotros que se cumple lo siguiente. Sabemos que se cumple que esta longitud de arco, S, esta longitud de arco se halla como el producto del ángulo por el radio. Hay que rescatar acá algo. Ese arco debe estar en radianes, no puede estar en sexagesimales. Ya en la clase de repente de matemáticas sabemos cómo pasarlo de sexagesimales a radianes o de centesimales a radianes, pero lo que nos importa acá es que esté en radianes. Y el radio está en metros, ¿no? Muy bien. Otro concepto previo que debemos saber antes de entrar así al tema es lo que es un periodo. ¿Qué cosa es un periodo? Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, tiene un periodo más o menos de ¿cuánto? ¿Qué es un periodo? Es un tiempo que va desde un punto inicial, gira y llega hasta ese mismo punto. Entonces el periodo es el tiempo que se va a demorar en completar, se le dice un ciclo. Un ciclo, ¿ok? Y por ejemplo en el caso de la Tierra, mi estimado David, ¿cuánto es el periodo de la Tierra? ¿Cómo es el tiempo que demora la Tierra en dar un ciclo o un giro alrededor del Sol? Más o menos ¿cuánto es? Más o menos creo que 365 días, ¿cierto? Claro, es el tiempo que se demora la Tierra en dar una vuelta al Sol. Pero en general el periodo nosotros lo vamos a definir para cualquier cuerpo que gira, lo vamos a definir con la letra T y se va a calcular de esta manera. El tiempo que ha empleado este cuerpo en girar, el tiempo que se ha demorado en girar y el número de vueltas que ha dado. De esa manera se va a ver, ¿ok? La unidad en el SI del periodo, como es tiempo, y hemos visto ya en análisis dimensional, la unidad es el segundo. ¿Ok? Ahora, si un cuerpo se dice que tiene periodo, también debe tener, por definición, una frecuencia. ¿Y por qué digo eso? Porque la frecuencia, simplemente, letra F, la frecuencia simplemente es la inversa del periodo. Ahora, si tú me dices que la inversa del periodo, de repente tú me dirás, ¿no? Entonces esa unidad es 1 sobre segundo. Sí, pero a ese 1 sobre segundo, la unidad en el SI que se le da, ese 1 sobre segundo es el Hertz. Así. Hertz. HC. ¿Ok? Hertz HC.
Esos son los conceptos previos que debemos saber antes de entrar a lo que es el movimiento de circunferencia. Ahora, vamos a ver esta partecita de acá. Vamos a decir lo siguiente. Se sabe que todo cuerpo que genera un movimiento circunferencial, posee dos velocidades. ¿Cuáles son esas dos velocidades? Bueno, una que ya conocemos nosotros, que ya lo hemos visto ya. Esa velocidad que lo tiene en el borde. Ahí está. En la tangente también se puede decir. Esa velocidad se le llama justamente velocidad tangencial. ¿Okay? O sea, está relacionado, esta velocidad tangencial está relacionado con la longitud que recorre. Y también tiene otra velocidad. Esta nueva velocidad lo vamos a llamar una velocidad angular. Ahora, ¿con qué está relacionado? Su propio nombre lo dice. Con el recorrido angular. O sea, ¿cuánto ángulo recorre por unidad de tiempo? ¿Ok? Esta velocidad. Más adelante lo vamos a definir. Hasta ahí tiene que quedar claro que cuando se habla de un movimiento circunferencial tiene que tener dos velocidades. Una velocidad tangencial en el borde y una velocidad angular que tiene relacionado con una. Bien, son los conceptos previos que debemos saber antes de entrar al cierre. ¿Cuál es el tema en sí? Vamos a llamar movimiento circunferencial uniforme. Al ser parecido al MRU, lo vamos a llamar MCU, movimiento circunferencial uniforme. ¿De qué consiste ese movimiento? Veamos acá, otro gráfico similar al anterior. Tenemos entonces un móvil que se desplaza sobre un ángulo, ¿no? Sobre una circunferencia, movimiento circunferencial. La primera característica que te dije, al ser circunferencial uniforme, sus velocidades, ¿cómo tienen que ser? Te dije, constantes. Entonces, si acá es B, por ejemplo, acá ¿cuánto tiene que ser? B y B. O sea, tiene que tener el mismo valor. No tiene que tener el mismo valor. Ahora, tenemos lo siguiente. Nosotros nos acordamos que en el MRU, por ejemplo, recorría espacios iguales en tiempos iguales. Igualito, en el movimiento circunferencial vamos a recorrer también este móvil arcos iguales en tiempos iguales. Pero al recorrer arcos iguales en tiempos iguales, por lógica, de acá nada más, por lógica, al recorrer arcos iguales en tiempos iguales, sus ángulos también tienen que ser iguales. Acá. Entonces concluimos diciendo lo siguiente, ¿no? El móvil recorre, este móvil, en el MCU recorre arcos iguales, o ángulos iguales también, en tiempos iguales. ¿Ya? Listo. Eso tenemos en lo que es el movimiento circunferencial. Hace ratito nosotros hemos mencionado lo que es la velocidad tangencial y la velocidad angular. Vamos a definirlo para el caso del MCU. Pero en este caso yo no voy a definir la velocidad, puesto que la velocidad es un vector. Y al ser un vector se necesita ya acá de otras coordenadas. Nosotros lo que vamos a definir para el caso particular es la rapidez, que es el valor. Y estas dos rapideces tenemos, no por acá. Tenemos la rapidez tangencial, que es el valor de la velocidad tangencial, y tenemos la rapidez angular para el caso del MCU, que es el módulo de la velocidad angular. En el caso de la rapidez tangencial, se define de esta manera, ¿no? Una V. Ya nosotros más o menos similar al caso del MRU. Velocidad tangencial simplemente va a ser el arco que ha recorrido entre el tiempo que ha demorado en recorrer, ¿no? De esa manera nomás se va a definir la rapidez tangencial. Vamos a despejarlo para que nos sea más cómodo. El arco que recorre es igual a la rapidez tangencial por el tiempo. ¿Ya? ¿Cuáles serán las unidades? Solo para recordar, porque eso nosotros lo habíamos visto. Las unidades en el sistema internacional será del arco es el metro, del tiempo ya en el SI es el segundo, y por lo tanto de la rapidez tangencial será en metros sobre segundo. Ya, eso nosotros conocemos, por eso lo hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Ahora, esta nueva definición, rapidez angular, su símbolo es de esta manera. ¿Y cómo se va a calcular? Al ser angular, ya no se va a poner espacio, sino se va a poner el ángulo que recorre entre el tiempo que va a demorar en recorrer. O sea, similar. Cambiamos al espacio por el ángulo y el tiempo se mantiene igual. Pero vamos a ordenarlo bonito y vamos a tener que el recorrido angular va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Unidades en el sistema internacional. Y acá sí tenemos que aprendernos, acá te voy a poner así. En el sistema internacional el tiempo debe ser en segundo
y el ángulo necesariamente tiene que estar en radianes. De esta manera la rapidez angular se va a calcular como radianes sobre segundo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el número 7 del libro, ¿no? El número 7 dice lo siguiente: un disco gira a razón de 7 pi radianes sobre segundo. Por lógica ahí me están dando qué cosa. Al decir 7 pi radianes sobre segundo me está dando la rapidez angular. ¿Y cómo se va a calcular? De esta manera: 7 pi radianes sobre segundo. ¿Qué más tenemos? Dice que gira en un tiempo de 10 segundos. Ahí está. En un tiempo de... Eso es lo que nos dice nuestro problema. Hasta ahí solamente estamos planteando lo que nos dice nuestro problema. Calcula, esta es la pregunta, calcula, piden el número de vueltas que genera en esos 10 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a calcular, a partir de mi fórmula, que se cumple en el MCU, vamos a calcular con esta formulita el ángulo total que ha recorrido en esos 10 segundos. Entonces vamos a poner, el ángulo que ha recorrido va a ser igual a la rapidez angular, que sería 7 pi, por el tiempo que es 10. Ya. Y ahí no va a salir pues que el recorrido angular va a ser 70 pi radianes. Ahora, ¿cómo calculamos el número de vueltas? Un caso práctico, ¿ya? Cuando nos piden el número de vueltas, lo que vamos a hacer es lo siguiente: simplemente a este ángulo total que ha recorrido, que sería 70 pi, lo vamos a dividir entre el ángulo que se da en una vuelta. ¿Cuánto es el ángulo que se da en una vuelta? Bueno, es 2 pi. Entonces de acá vamos a calcular que sale 35 vueltas. Entonces en el problema 7 la clave sería 35, ¿no? Porque ha dado 35. Ahora, vamos a definir una aceleración. Se dice que en el MCU, no vayas a pensar que en el caso del MRU, no vayas a pensar que no tiene aceleración. Sí tiene aceleración, ¿no? La aceleración que se le da, en este caso en el MCU, es la aceleración centrípeta. Esa es la que voy a estudiar el día de hoy. Entonces, ¿qué es la aceleración centrípeta? Vamos a definir de esta manera. El cuerpo al girar, lo que varía, hemos dicho en el MCU, no es la rapidez, sino lo que va a variar en el caso del MCU es esta velocidad, ¿no? Acá será v, acá también en valores v, pero ¿qué está variando y qué observamos que varía? Varía la dirección de esta velocidad. En este caso apunta en esta dirección y en el otro apunta en una dirección diferente. Entonces, cuando decimos que un cuerpo tiene o cambia su velocidad, decimos que tiene una aceleración. Y esa aceleración relacionada con el cambio de dirección de un cuerpo se le conoce como una aceleración centrípeta. ¿Y hacia dónde apunta en este caso? Para el caso del MCU, va a apuntar hacia el centro. Entonces, más o menos vamos a graficar de esta manera. La aceleración centrípeta siempre va a apuntar en todo instante hacia el centro. Para el caso del MCU, solo para el caso del MCU, esa aceleración centrípeta en valor es el mismo. O sea, para cualquier punto que está este móvil, siempre su valor es el mismo. ¿Cómo lo vamos a hallar? Bueno, vamos a aplicar esta fórmula. La primera no la quiero que te veas porque la primera sale la segunda. La aceleración centrípeta se va a hallar como la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Lo que más tenemos? De acá, relacionándolo con esta fórmula de acá, mira, podemos de acá relacionar con otra fórmula y podemos llegar a que la aceleración centrípeta también lo vamos a hallar de esta manera, como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ya, de esta manera, o sea, podemos utilizar la primera o podemos utilizar la segunda. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional de la aceleración centrípeta? La unidad es, al igual que la aceleración, la misma, metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo sería el problema número 10, que es un problema justamente de admisión, un problema de admisión. El problema 10 es un problema de admisión San Marcos, o sea, 2004-2. ¿Okay? 2004-2, San Marcos te pregunta lo siguiente: bajo la acción de viento, una puerta gira uniformemente un ángulo de 90 grados en 5 segundos. Si el ancho de la puerta es 50 centímetros, la aceleración
centrípeta de una polilla que está en la punta de la puerta es... ¿Qué vamos a hacer? Ya nosotros nos hemos imaginado la pregunta y ya más o menos nos podemos imaginar una puerta. Esta es la puerta, pero vista de arriba. Y la polilla que está en la punta de la puerta, si lo vemos de arriba está acá. Vamos a dibujar una polilla grande para poder verlo, ¿ya? ¿Qué ha pasado? La puerta dice que ha girado. La puerta lo estoy viendo de arriba, quiere decir que la bisagra actúa como centro. Y esta trayectoria que genera la polilla es más o menos una circunferencia, o parte de una circunferencia. ¿Qué ha pasado? Esta puerta, junto con la polilla, han girado 90 grados. Pero mira lo que dice el problema, dice 90 grados en un tiempo de 5 segundos. Eso es lo que te dice el problema. Ahora, te dice que el ancho de la puerta es 50 centímetros, pero nosotros los 50 centímetros en metros sabemos que es medio metro. Y además, si lo vemos arriba, ese ancho de la puerta más o menos es como el radio. Entonces vamos a ponerle acá que es medio metro, y eso actúa en mi movimiento circunferencial como un radio. Ahora, con estos datos de acá, nos pide la aceleración centrípeta de la polilla, que es como si fuera del módulo. Según mis dos fórmulas, ¿cuál me conviene tomar? Me conviene tomar la segunda. ¿Y por qué me conviene tomar la segunda? Porque la segunda me dan ángulo y me dan tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar si me dan ángulo y tiempo? Inmediatamente cuando me dan ángulo y tiempo puedo calcular la velocidad o rapidez angular. ¿Por qué? Porque es ángulo entre tiempo. El tiempo vale 5, pero el ángulo ¿cuánto es? Obviamente que yo no voy a poner al ángulo pues 90 grados. ¿Qué le tengo que poner? Había dicho yo que tiene que ser en radianes, y ya en tu clase de matemática 90 grados sexagesimales es pi medio radianes. Ya, o sea que ahora en vez de poner acá 90 arriba, voy a ponerle pi metros. Resolviendo, haciendo un esfuerzo mental ahí, nos va a salir pi sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Discúlpame, no es metros sobre segundo al cuadrado, es radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque tiene que estar, porque debe tu rapidez angular, no es radianes sobre segundo. Ya, pero ¿para qué quiero eso? Quiero porque en el caso del problema 10 me piden hallar a mí la aceleración centrípeta. Ya tengo la aceleración, la rapidez angular ya tengo, y ahora voy a utilizar una fórmula. Aceleración centrípeta entonces sería, aceleración centrípeta es igual a rapidez angular al cuadrado por el radio, pero el radio es un número. Obviamente que ese es un cálculo matemático. Y un cálculo matemático que lo podemos resolver nosotros, y la clave va a ser justamente, ¿cuál, Debbie? Va a ser 0,5 pi al cuadrado por 10 a la menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Una aplicación del MCU es justamente estas dos transmisiones, ¿no? Transmisión de movimiento, que lo que vemos acá es una transmisión de tipo angular y una transmisión de tipo tangencial. ¿En qué se diferencia? Vemos justamente acá dos engranajes que están justamente ahí en un mismo eje. Están girando en un mismo eje, ¿no? Al estar girando en un mismo eje se cumple lo siguiente. En el caso de una transmisión angular se cumple lo siguiente. Si él tiene una frecuencia, una rapidez angular, lo voy a llamar de esta manera, el otro también, al estar en el mismo eje, tiene que tener la misma rapidez angular. Todo lo que se va a cumplir es justamente que, acá lo vamos a decir, la rapidez angular de A tiene que ser igual a la rapidez angular de B. Eso es una transmisión angular. Cuando vemos, ¿no?, que dos cuerpos están unidos por el mismo eje, los discos lo puedo llamar. Ahora, si nosotros vemos la definición, ¿no?, la misma rapidez tiene que ser igual, también se tiene que cumplir lo siguiente, que la rapidez tangencial de A es al radio de A como la rapidez tangencial de B es al radio de B. Eso también se cumple, ¿okay? Los dos se cumplen. Esto sabemos por teoría. Esta es la que me interesa que te aprendas, ¿okay? Y en el caso de una transmisión tangencial, ya ahí cambia la cosa, ¿no?
Vamos a más o menos darlo de esta manera. En una transmisión angular, el que se mantiene igual para los dos cuerpos o para los dos discos es su rapidez angular. Y por lo tanto, haciendo una analogía para una transmisión tangencial, para el cuerpo A y para el cuerpo B, lo que se va a mantener igual es su rapidez tangencial, ¿no? O sea, por ejemplo, la rapidez tangencial de A en el tiempo es igual que la rapidez tangencial de B. Nos vamos a ponerlo acá abajo. Ya, acá abajito lo vamos a plasmar en una forma. La rapidez tangencial de A tiene que ser igual a la rapidez tangencial del cuerpo B. Pueden presentarse dos casos. En el caso atado, en el primero, por una faja, y en el segundo, cuando los dos cuerpos chocan tangencialmente, ¿no? Chocan, ahí está. En este caso, por ejemplo, es así. Rapidez tangencial de A, lo voy a llamar B, y para el otro, ¿qué sería? Tangencial. ¿No? En este caso sería para el caso opuesto. Para que pueda ya está. Listo. Ahora, de acá, esto ya se puede hacer una analogía que tiene que ser iguales y se tiene que cumplir lo siguiente. Que la rapidez angular de A por el radio de A tiene que ser igual a la rapidez angular de B por el radio de B. ¿Ya? Eso se tiene. Esto es lo que me interesa que te aprendas. Esto es lo que me interesa que te aprendas. Eso dos nada más. Bien, vamos a ver una aplicación práctica ya para terminar. Problema 15 de tu práctica. El problema 15 de tu práctica dice lo siguiente. A ver, 15 de tu práctica dice. Problema 1 dice. Si la velocidad, ya tengo dos discos obviamente, no están unidos en un mismo eje, lo estoy viendo esa parte de arriba, lo estoy viendo de la cabeza, lo estoy viendo de arriba, y veo lo siguiente, tiene un mismo eje en común, cuerpo A, el disco grande y el cuerpo B, el disco chiquito. Ahora, ¿qué se cumple? Se dice que la rapidez tangencial de A, dice que es 3 veces, el problema me dice la rapidez tangencial de B. Es decir, si acá es B, lo voy a poner, acá ¿cuánto tiene que ser? 3. Le dice determina el radio en metros de la polea menor, o sea, de este disco menor, ¿no? Le pide su radio. Si el sistema gira con rapidez angular constante, ¿no? O sea, es una aplicación del MCU. ¿Qué va a pasar? Me están dando o me piden el radio del disco menor, me piden ese radio, pero el radio del disco mayor, el gráfico puede ver qué cosa es, R más 8. Ahora, nos preguntamos, ¿esta es una transmisión angular o una transmisión tangencial? Al estar unido por un mismo eje, tiene que ser una transmisión angular y por lo tanto se tiene que cumplir esta fórmula de acá arriba. Rapidez tangencial de A. ¿Cuál es la rapidez tangencial de A? 3B es a su radio de A. ¿Cuánto es el radio de A? R más 8. Y eso tiene que ser igual a la rapidez tangencial de B. B sobre el radio de B. Bien, ahí se va B con B. O V con V. Y acá el radio, usted ya más o menos tú lo vas a hacer. Lo dejo como tarea ahí. Te va a salir. A ver, te va a salir, en este caso, 3R-2, 4. Pero ojo que acá te dicen que el 8 está en centímetros. Entonces acá tiene que salir 4 centímetros. Pero como me piden en metros, el radio tiene que salir, en metros sería 4 por 10 a la menos 2 metros, no porque está en centímetros, sino de centímetros a metros por 10 a la menos. Muchas gracias.